historias de algunas personas que han dejado su trabajo para iniciar un negocio. Hablamos esto de lo que es la moda del emprendimiento, de una libertad financiera. Yo creo que se han conocido algunos de ellos, me incluyo yo en esa parte, donde dejé un trabajo para empezar un emprendimiento. Pero muchas de estas veces, de estas ocasiones, hermanos, lo hacemos o lo hacen porque ven algo en las redes sociales. Recordamos que en las redes sociales, hermanos, lo que encontramos o lo que vemos, lo que suben a las redes sociales, pues son cosas muy bonitas, muy agradables, muy que, ¡ay, qué padre! Entonces, todo eso a las personas los anima, porque dicen, ¡ay, cómo ellos ya son dueños de su tiempo, dueños financieramente, tienen una economía bien, salen a viajar, trabajan cuando ellos quieren! ¿Sí o no lo hemos visto? Algunas personas pues ya tienen un negocio establecido donde ya pueden tienen una libertad financiera. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque cuando ya iniciamos un negocio, pues vemos la realidad. Vemos una realidad donde pues no todo es felicidad. Tenemos que hacer un estudio, un análisis de mercado en dónde vamos a colocar ese negocio, en dónde, qué producto vamos a vender o qué servicio vamos a dar. Pero tenemos que hacer un análisis. Pero muchos no sabemos cómo hacer ese análisis de mercado. Y entonces nos enfrentamos a una realidad donde pues ya no es todo, ay, voy a ganar súper bien, y anhelamos volver a regresar a un trabajo donde tenemos una economía, digamos, entre comillas, estable, porque igual también pues estamos sujetos a lo que un jefe decida, si seguimos en un trabajo o no. Pero tenemos, digamos, un sueldo fijo. Cuando iniciamos un negocio, entonces ya nos damos cuenta pues que no nos alcanza para cubrir los gastos que ya teníamos o que tenemos que hacer constantemente cada mes. No lo llegamos a hacer. Entonces, cuando ya nos enfrentamos a esa realidad, ¿qué pasa? Pues volvemos y queremos regresar a tener aquella vida o aquel trabajo que sí nos lograba tener una estabilidad económica principalmente. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque algo parecido sucede en nuestra vida espiritual. El título del tema es El costo de seguir a Cristo, que está basado en Lucas capítulo 14, versículos 25 al 33. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en este día porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias por tus bendiciones que nos das cada día. Padre, y que en esta mañana tú nos permitas entender tu mensaje, que nos permitas, Padre, entender tu palabra, que quites todo aquello que pueda estorbar el poder aprender de ti, el poder escucharte, Padre. Que tu Espíritu Santo sea derramado entre nosotros, Padre, para que podamos tener ese entendimiento de tu palabra. Te pedimos, Padre, por cada uno de tu pueblo, para que cada uno de ellos pueda tener ese entendimiento. Gracias, Padre, úsame a mí, Padre, para ministrar este mensaje. Dejamos todo en tus manos, Padre, porque sabemos que tu Espíritu Santo está con nosotros. Gracias, Padre, te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Lucas, hermanos, la siguiente, empieza diciendo: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo. En otras ocasiones, en los evangelios, dice que muchas personas lo seguían, grandes multitudes lo seguían. Muchas de estas personas que seguían a Jesús era por curiosidad, por la forma en cómo él hablaba con autoridad y sobre todo por los milagros que él hacía en sus vidas. En esta ocasión, hermanos, Jesús dice aquí que lo seguían, pero que él, volviéndose, o sea, él deteniéndose, viendo a la multitud que estaba delante de él, les dice unas palabras. Quizás ellos empezaban a decir: yo creo que ya va a ser un milagro, o va a decir algo. Y sí, les dijo unas palabras, pero quizás unas palabras que la gente no espera. Dice: ¿cuál es el costo de seguir a Cristo? Jesús les dice cuál es ese costo. En la siguiente, que es en Lucas capítulo 14, versículo 27,
Les dice lo siguiente: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre y a su mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser ¿qué? Mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Jesús, hermano, les está diciendo que seguirle hay un costo. Y la palabra aborrecer, hermanos, en nuestros diccionarios cotidianos que podemos tener ahí de los hijos, dice que es el rechazo o la repugnancia frente a algo o a alguna persona. ¿Qué es repugnancia? Algo que no toleras, algo que odias. Pero en el griego, hermanos, no dice, no significa odiar, significa amar menos o poner en segundo lugar. Jesús, hermano, no nos está diciendo que odiemos a nuestros padres o que odiemos a nuestros hijos. ¿Quién de aquí puede odiar a su hijo? Yo creo que nadie. ¿Qué? Dice, hay algunos. Pero desde aquí, hermano, ¿no? Bueno, no, Jesús no nos está diciendo que odiemos a nuestra familia. Lo que Jesús nos está diciendo es que pongamos en primer lugar a Él. Porque Jesús no se contradice del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son los mandamientos? El primer mandamiento que Dios nos da: amarás al Señor tu Dios. ¿Sobre qué? Sobre tus papás, sobre tus hermanos, sobre tus hijos, sobre todo lo que hay en la tierra. Porque hay personas, hermanos, que no aman a las personas, aman a sus bienes, aman cosas materiales, ¿sí? O a sí mismos. Por eso aquí Jesús les dice, inclusive a ti mismo, aborrécete, ámate menos tú. Pero tampoco Jesús nos dice que los odiemos, porque también nos da un mandamiento que dice que amemos a nuestro prójimo. Y hay un mandato con promesa que todos nos lo sabemos también, que dice: honra a tu padre y a tu madre. Entonces Jesús no está diciendo que los odiemos, simplemente nos dice que lo pongamos a Él en primer lugar, en todo lo que nosotros somos, nosotros mismos, a nuestros padres, a nuestros amigos, de hecho a nuestros trabajos también. Dios nos pide que entonces lo pongamos a Él primero. Jesús, hermanos, que aquí viene la siguiente, el primer costo: la ruptura familiar. ¿Por qué les digo la ruptura familiar, hermanos? Porque yo creo que todos los que por lo menos aquí están, que no vienen como comúnmente decimos como cristianos de cuna cristiana, pues a veces son rechazados por lo que creen. Se burlan, decir, ay, ahora ya eres hermanito, ahora ya vas a la iglesia, ay, qué aburrido eres. Hay rupturas familiares, hermanos, cuando los padres o los hijos se dejan de hablar, porque ahora tú tienes una fe en Cristo, por seguir a Cristo. Pero miren, hermanos, ahora sí la siguiente, que está en Mateo capítulo 10, versículo 35 al 37, que es el pasaje paralelo a Lucas 14. Y lo voy a leer y dice así: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y quizás se están preguntando, ay, con razón mi hijo no me quiere. Ay, con razón no le caigo bien a mi suegra. Ay, con razón no le caigo bien a mi yerno o a mi nuera. No, hermanos, eso ya son asuntos de carácter. Jesús lo que está diciendo aquí, hermanos,
es que la ruptura familiar, los problemas que vas a tener, es a causa del Evangelio, es a causa de seguirlo a Él y ponerlo a Él en primer lugar en tu vida. Eso es lo que Jesús está diciendo. No es la otra opción, no es porque tu carácter, tu forma de ser no le caiga bien a las demás personas, es por tu fe, es por seguir el Evangelio. Por eso dice que Él no trae paz. ¿Y por qué dice Él que no? Porque aquí Jesús dice, yo no he traído paz. Si nosotros en el Antiguo Testamento, en Isaías, Él dice que Él es el príncipe de paz. Y dice Isaías capítulo 9, versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites. ¿Por qué Jesús ahora dice aquí que Él no trae paz a la tierra? Y no trae paz a la tierra, hermanos, porque por nuestro pecado pensamos, como lo pensaron en su tiempo el pueblo de Israel, que iba a traer paz a la tierra, pero Él lo que traía era paz, hermanos, a través del Evangelio y una reconciliación del hombre para con Dios. Pero muchas veces las personas no entienden esa paz. Muchas personas ni siquiera quieren conocer qué es el Evangelio. Damos gracias a Dios, hermanos, porque Él nos ha permitido conocer el Evangelio, conocer ese amor que ha dado Jesucristo por cada uno de nosotros. Así que Jesús nos dice, hermanos, no te asombres si tu propia familia, tus amigos, tus conocidos, tus allegados te dejan de hablar, te rechazan, porque esto es algo que dice Jesús que va a pasar en nuestras vidas. Ese es uno de los costos, hermanos, que como cristianos vamos a vivir, ser rechazados por la familia. Por eso Mateo capítulo 36, versículo 36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Gracias. Entonces, hermanos, no nos extrañemos. No digas, ay, es que ya no me hablan, ya no me invitan a las fiestas mi familia, o mis amigos ya no me invitan a las fiestas. Hemos ganado algo más y maravilloso, hermanos, que no podemos comparar con lo que está allá afuera. De verdad, no lo podemos hacer. Por eso Jesús nos dice, aborrece, ámalos, pero no los pongas en primer lugar. El seguir, hermanos, a Cristo cuesta y nos costará muchas veces. Y aún más cuando es la familia, cuando tu padre o tu madre o tus hijos te digan ciertas cosas y que vayan en contra de lo que dice la palabra de Dios. Nosotros debemos decir, no lo puedo hacer porque va en contra de lo que dice, lo que me enseña Jesús. Va en contra de mi fe, va en contra del compromiso que yo tomo con Dios y le sigo. El segundo punto, hermanos, del costo que Jesús nos dice en estos pasajes es versículo 27. Y el que no lleva su cruz viene en pos de mí, no puede ser ¿qué? Mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Ya habíamos entendido, hermano, ya habíamos visto que era tomar la cruz. En Lucas capítulo 9, versículo 23, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día, negarnos cada día, hermanos, a nosotros mismos. Pero ¿cuánto nos cuesta negarnos? ¿Por qué? Por nuestro pecado, por la soberbia que a veces nosotros tenemos. Miren, hermanos, en el tiempo de Jesús, ¿qué significaba la cruz? No era algo religioso como ahora en estos tiempos. Era muerte, vergüenza y humillación. Así lo describe Deuteronomio. Maldito
el que está colgado en un madero. Jesús, hermanos, nos dice que seamos fieles hasta la muerte, como lo hizo por ti y por mí. Para los primeros cristianos, llevar la cruz significaba una entrega total. Una entrega total, y lo vemos en su palabra. ¿Cuántos de ellos dieron su vida a causa del Evangelio? Y son muchos, hermanos. Son muchos que menciona la palabra de Dios, de todos aquellos que dieron su vida por el Evangelio. Es una entrega total. Y dice Mateo capítulo 10, 38 y 39, ¿qué significa tomar la cruz? Y el que no toma su cruz, sigue en pos de mí, dice, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hermanos, Jesús nos dice que debemos tomar nuestra cruz todos los días, negarnos todos los días a nosotros. Y decía hace rato nuestra hermana, a veces nosotros mismos, porque no sé si han conocido a personas que solamente piensan en ellos, no piensan en nadie más, ni en su familia, solo piensan en ellos, en tener un buen trabajo, en que ya desayunaron, en que ya tienen nuevas comodidades, solo piensan en ellos. Eso es lo que nos dice Dios, que dejemos ese tipo de cosas, de nuestra soberbia, de nuestro egoísmo, y le sirvamos a Él. El negarnos a nosotros mismos. Tomar la cruz significa morir al yo cada día, vivir en obediencia, solamente por gratitud a lo que Dios ha hecho por nosotros. Aceptar las pruebas con fe, hermanos. ¿Y por qué les digo las pruebas con fe? Cuando se ofrece a las personas un evangelio ligero, cómodo, de conformismo, cuando llegan las pruebas, hermanos, no sostienen su fe, porque se les dio o se les ofreció un evangelio ligero, sin decirles que seguir a Cristo tiene un costo, y uno de ellos es este. Otro de ellos es este. El primero es la ruptura familiar. La segunda es una entrega total a Dios. Esa entrega total significa que debemos de dejar todo aquello que no nos edifica, todo aquello que no da testimonio de lo que ha hecho Dios por nosotros. Cuando Jesús dice en Mateo capítulo 10, en el versículo 38 y 39, que el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué es esa vida que vamos a hallar? Dice Mateo capítulo 19, 29, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Eso, hermanos, así, nos las ha dado Dios, esa vida eterna que Dios promete, por seguirlo, por dar un testimonio de lo que ha hecho Jesús en nuestra vida. La siguiente, en este pasaje, hermanos, en Lucas capítulo 14, Jesús menciona 3 veces, versículo 26, 27 y 33, la siguiente frase: no puede ser mi discípulo, versículo 26, versículo 27, no puedes ser mi discípulo, versículo 33, no puedes ser mi discípulo. ¿Qué es un discípulo? Es el aprendiz, es decir, un alumno. Y si recordamos, los discípulos, ¿qué le decían a Jesús? ¿Le decían rabí o le decían maestro?
En ese tiempo, ¿qué implicaba históricamente ser un discípulo o seguir a un rabí o seguir a un maestro? Y encontré estas 7. Dejar la vida anterior, unirse a la escuela del rabino, imitar lo que el rabino o el maestro en todo, o sea, en todo, hermanos, memorizar las enseñanzas del maestro, una disposición total, que si él necesitaba ir a un lugar a predicar o a enseñar, los discípulos tenían que ir con él. Era una disponibilidad total. Aceptar el costo social. ¿A qué significa el costo social? Pues dejar familia, dejar bienes, dejar tierras, dejar todo aquello para seguir a su maestro. Y entrenar para ser igual a su maestro. Eso es un discípulo, hermanos. Entonces, si nosotros lo entendemos en nuestros tiempos, nosotros debemos de ser aquellos que renunciemos y que seamos capaces de dejar todo por Jesucristo, que es nuestro Maestro, que es nuestro Señor, y que podamos nosotros decir que sobre todo nombre, a Él solamente la gloria, solamente a Él. Un discípulo es uno que ama tanto a Dios, hermanos, que es capaz de renunciar a su propia vida. Y hermanos, hemos visto que hay lugares, y aquí en México, hermanos, en algunos estados hay persecución. Ha habido pastores, hermanos, que por su fe han sido encarcelados, han fallecido a causa del Evangelio. Por eso Jesús nos dice que seamos fieles hasta la muerte. Porque nadie, hermanos, nadie lo va a hacer por ti. Jesús lo hizo hasta la muerte, por ti y por mí. ¿Para darnos qué? ¿Qué nos da Dios? ¿Qué nos dio Jesús? Vida eterna. Nos dio la salvación por gracia, hermanos, sin haber hecho absolutamente nada. Por eso Cristo nos pide que lo amemos por sobre todas las cosas, por tu familia, con tus relaciones, tus intereses personales, tus pasiones y tus deseos, que yo creo que es lo más difícil. Y es muy difícil, hermanos, porque no nos sujetamos a lo que dice la palabra de Dios. Y el punto número 3, la siguiente, nos habla de evaluar el compromiso. Dice Lucas capítulo 14, 28 al 33. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros quiere edificar una torre? No se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente a 10,000 al que viene contra 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Jesús, hermanos, nos dice también que debemos evaluar el compromiso. Porque miren, hermanos, cuando nosotros hacemos nuestra profesión de fe, nos alegramos. Y todos decimos sí, y toda la iglesia también se alegra. Y no digo que no se alegren. Y le decimos amén, porque ya hay alguien que ha aceptado a Jesús en su corazón, porque va a seguir a Cristo. Pero realmente nos ponemos a pensar cuál es ese compromiso que estamos tomando. Yo les decía hace rato, o vivimos un evangelio ligero, en donde no exigimos absolutamente nada, donde no exige nada. Estamos conformes con lo que hacemos, como que vengo y asisto a la iglesia, me siento,
escucho y me voy. Pero el Evangelio no es eso. Es un compromiso, hermanos. Por eso Jesús le dice a esta multitud y nos dice a nosotros: ¿estás seguro de que me quieres seguir? Hay un costo. La ruptura familiar, tu entrega total, y tienes que tener un compromiso. No solamente es, pues me vengo y me siento, ya soy cristiana. Y aquí estoy, sentadito, escuchando las alabanzas. No, hermanos, hay un compromiso. Y este tiene un costo. La siguiente, debemos examinar seriamente si estamos dispuestos a obedecer a Cristo. Cuando los otros no lo hagan, nos cueste nuestra comodidad, nos cueste nuestras relaciones, nos cueste nuestros bienes materiales. Porque miren, hermanos, creo que todos o la mayoría de aquí es cómodo venir a la iglesia. ¿O les incomoda? ¿Hay algo que les incomoda no venir a la iglesia? ¿Al templo? No. Creo que Dios nos ha dado todo para asistir a la casa de Dios. Todo nos lo ha dado. La salud también. Y hermanos, Jesús nos recuerda en este momento, con estas palabras que dice en Lucas capítulo 14, en esos versículos, Jesús nos recuerda que un discípulo no es una decisión ligera, ni siquiera emocional, hermanos, porque la emoción se termina cuando tenemos aflicciones, cuando tenemos problemas. Esa emoción pues ya no está. Un discípulo no es emocional. Un discípulo tiene que tener un compromiso. Y vemos la vida de Pablo, hermano. ¿Quién era Pablo? Pablo, antes de conocer a Cristo, era un hombre que era con un prestigio. Tenía educación, tenía influencia y tenía reputación ante los fariseos, autoridad. Todo eso tenía Pablo. Pero cuando conoce a Jesús, rinde a Jesús su vida, le sigue a Jesús, ¿qué pasó con todo eso? Se terminó. Ya no tuvo reputación, ya no tuvo influencia. Él mismo toma este consejo. Bueno, él dice lo siguiente: todo esto que yo tenía como ganancia, ahora lo tengo por pérdida. Porque todo lo que él tenía no se comparaba con el amor de Cristo. Todo lo que nosotros tenemos, porque Dios así nos los da, hermanos, porque todo lo que tenemos es porque Dios nos los da. Pero que todo eso, hermanos, no sea más, que no lo amemos más que a Cristo. Una decisión, hermanos, es que el seguir a Cristo te va a costar. Tú, inclusive cuando nosotros tenemos cierta identidad antes de ser cristianos, pues a lo mejor igual cuando no éramos cristianos, pues teníamos todo. Nos iba bien, no teníamos problemas, todo estaba perfecto. Decidimos seguir a Cristo, ¿y qué pasa? Empiezan las pruebas. Pero a través del Evangelio y por el Espíritu Santo es el que nos da las fuerzas, la fe, hermanos, para seguir y no dejar a Cristo a un lado y dejar nuestra fe. Y hermanos, la última, por favor. Que así como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tomemos nuestra cruz y sigámoslo, hermanos. Tomen su cruz, sigan a Cristo, porque Él ha dado su vida por ti y por mí. Él no escatimó absolutamente nada de su vida para estar en ese madero. Y hermanos, es muy cierto que nosotros no le podemos pagar absolutamente con nada ese amor que Dios
nos ha dado a nosotros. No le podemos pagar con absolutamente nada. No por asistir a la iglesia ya le estás pagando a Dios. No por ayudar a un enfermo ya le estás pagando a Dios. No, hermanos. No hay nada, ni ninguna cosa que le demos a Dios para pagar la deuda. No lo hay. Pero sí dice que seguirle tiene un costo. Así que, hermanos, reflexionemos. Creo que hoy Jesús nos dice, hermanos, si realmente le seguimos fieles a Cristo o solamente nos llamamos cristianos para cumplir un requisito para no perder una membresía dentro de la iglesia. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y que cada día, hermanos, ustedes digan: gracias, Dios, por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, Dios, porque has dado a tu Hijo por mi vida. Gracias, Dios, porque has hecho todo lo que yo no puedo hacer y no hay nada que yo pueda pagarlo para agradecerte. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres tan bueno, Padre, porque tus misericordias son nuevas cada día en nuestras vidas. Pero, Padre, hoy te pedimos perdón si no hemos tomado este compromiso de seguirte, donde solamente hemos cumplido actividades, cosas, Padre, que nos piden las personas. Pero yo te pido, Padre, que tú nos perdones a cada uno de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Todos los días, Padre, pecamos contra ti. Pero, Padre, hoy tú nos recuerdas por medio de esta palabra el costo de seguirte. El costo, Padre, de que nuestra familia nos rechace. Pero, Padre, sabemos que todo eso tiene un regalo, Padre, que tú nos has dado, esa vida eterna. Padre, y te rogamos que tú nos des fuerza, que tú nos des el entendimiento, Padre, que podamos nosotros tener ese entendimiento de poder saber si estamos haciendo, si somos buenos discípulos, Padre, y no solamente somos unos seguidores momentáneos. Padre, yo te ruego por la Iglesia Nueva Vida, que tú, Padre, te quedes con ella, que tu Espíritu Santo, Padre, obre en cada uno de ellos y que, Padre, hagamos ese compromiso contigo. Ese compromiso, Padre, que solamente a ti podemos darte, porque tú no escatimaste absolutamente nada. Tú diste tu vida en ese madero y, Padre, no se compara quizás el sufrimiento que podamos nosotros tener con el tuyo. Gracias, Padre, por ese amor tan grande, porque de tal manera tú nos has amado a cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Todo esto te lo pido y te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo.